Señores y señoras, este programa es muy puntual. Maximiliano Aguiar también. Yo ya le estaba puteando 11 y 9 minutos. Dije, este tipo no llega y llegó. Perfecto. Increíble. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Cómo va? Me mandaste una carita asustada, con una carita de susto, que es la previa a la de la puteada. Sí, exacto. ¿Cómo andás? El otro día, Germán me decía, che, el otro día el Maxi nos cagó, que antes laburaba para nosotros, ahora labura en Buenos Aires, aparece en la televisión. Dije, a mí me agarran esas cosas re cholulas cuando gente que pasó por este programa o que nosotros tenemos la oportunidad de verlo, de pronto aparece en medios importantes, grandes, con millones de personas. Ahí te vi en Crónica. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Agallar y empezar a cobrar derechos de formación, Claro, como los clubes de fútbol. Claro. Como los clubes de fútbol, por ejemplo. Tenemos una parte del pase. Nos pasó con Fabián Safe. Fabián Safe después andaba por todos los medios de San Juan. Pablo Padín lo mismo. Bien, No, pero igual yo quiero decir que no son de ustedes. Ella nos llevó a Fabián Safe en Radio Nacional. Ustedes me lo robaron a mí. Nah, vaya. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo va? Después del segmento Toxi, vamos a decir una cosa que no tiene crónica, que es parras alrededor. Digo, esto no tiene parra y no lo tiene ustedes. Con lo cual, no, el encanto de la lechuza, para quienes no la han visitado todavía, es fantástico. Es fantástico. Maxi, los consultores políticos en épocas en donde no hay elecciones, de pronto zafan de que nos abalancemos y les preguntemos, sí, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Cómo van? Viste que esta cosa y saber que, bueno, en definitiva, no es el laburo de ustedes solamente ese, sino básicamente saber cómo opera la opinión pública, qué es lo que hace que la opinión pública se vaya moldeando y se vaya inclinando hacia un lado y hacia otro. Y antes de que llegues, estábamos charlando sobre qué preguntarte, y yo le decía a la Bianca que tenía ganas de preguntarte, en tu análisis, ¿cuánto influye de forma importante, digamos, o cuán determinante es, o cuán determinantes son algunas cuestiones que en principio uno diría no son el fondo de la cuestión? Qué sé yo, recién hablábamos de Milei dándole like a una obscenidad horrible, diciéndole por qué no le chupan bien la pija al presidente. Lo repito y hoy lo voy a repetir 50 veces exprofeso porque es textual del presidente de la nación. O la discusión sobre si Adorni gana más o menos como secretario de Estado o como ministro, o lo que pasó con los senadores. ¿Cuán determinantes son estas cosas que uno podría decir no son el fondo de la cuestión porque no hacen al plan económico, porque no hacen al bolsillo? ¿Cuánto funcionan en realidad como cuestiones de distracción, si es que hablamos de eso? ¿O no? ¿O en realidad lo determinante para que esto explote o no explote es lo que pase con los depósitos o con la capacidad de compra de la gente? A ver, son dos dimensiones complementarias, ¿no? Hay una dimensión que tiene que ver con lo que sucede con la economía. Hay una vieja discusión respecto de cuán determinante es lo que pasa con la economía para ver lo que pasa con la sociedad y cómo puede expresarse esto políticamente en elecciones. Una discusión que alguna vez hemos tenido, una charla que hemos tenido aquí, básicamente. Pero la comunicación es forma y es fondo. Los tres elementos, digamos, que vos citás puntualmente, el like del presidente, más el sueldo de Adorni, más lo de los senadores, son forma y son fondo, ¿no? Por un lado, estamos hablando de una figura que es capaz, aún con ese rol institucional, de dar like a una cuestión absolutamente obscena, que además tiene que ver con un tipo de vinculación política, que es una vinculación política que aparece del orden del abuso. No parece consentido lo que dice el presidente, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una cuestión muy compleja. Ese tipo de cuestiones que además Milei las ha hecho de candidato, de precandidato en la previa y ahora como presidente, lo cual le da otra dimensión, tienen una cuestión de fondo que es cómo convive la política, ¿no? Con lo cual es forma y es fondo. Lo de Adorni, básicamente, a mí no me parece tan más allá que haya generado agenda pública, porque es básicamente un ascenso que se da. Lo de los senadores es absolutamente escandaloso. Absolutamente escandaloso, y de hecho, nosotros que además de investigación de opinión pública tradicional vía encuestas, hacemos monitoreo de social listening, ha tenido un pico de conversación alrededor del tema enorme. ¿Y por qué? ¿Cómo lo miden eso, perdón?
El social listening, a ver, Para que la hay gente herramientas entienda. que se llaman herramientas de scrapping, que van tomando la información que se publica en redes sociales, las van como chupando, y luego vos podés categorizarlas. Entonces ves qué es lo que está sucediendo con una determinada temática. Entonces eso te implica que rápidamente, sin necesidad de salir a la calle a hacer encuestas, tenés idea de qué está conversando la gente. La gente que conversa en redes sociales. No es lo mismo, son complementarias las herramientas, pero son muy útiles porque te dan rápida idea de lo que está sucediendo. Lo de los senadores ha sido enormemente escandaloso por varios motivos. Por un lado, sin defender a Adorni de ninguna manera, a Adorni lo ascienden. Los senadores se suben a sí mismos el sueldo. Ese es un punto. Un segundo punto es el contexto en el cual esto se genera, que es un contexto de una ciudadanía que está sufriendo más de lo que sufría antes. Y lo más relevante, creo, de este asunto, porque, a ver, en la discusión de cuánto debiera ganar alguien con las responsabilidades de un senador, podríamos tenerla, pero el modo en el cual esto se realizó habla de la absoluta opacidad de la política cuando quiere hacerlo. Nunca se nombró el tema, hubo gente que escondió las manos para votar, Sí, hubo otra gente, la manito de Lustó da vergüenza ajena. y no solo de Lustó, Sí, sí. digo, y no solo de Lustó, la de Lustó porque es más visible como figura No, no, nacional. pero que Lustó. hace como... Claro, hace pero como- en la votación anterior que hacen un paneo, si miras bien, van a ver senadores por San Juan haciendo lo mismo, Sí, sí. digamos. Sí, Cosa sí. que es escandalosa en términos para la ciudadanía. De hecho, los picos a nivel nacional tuvieron que ver con Lustó, los picos a nivel local tuvieron que ver con los senadores, básicamente Olivera y Uñac, Sí. que fue los más visibles, porque en el caso de Jiménez no fue tan visible. Entonces, esto es forma y es fondo. Entonces, lo que muestra esto, y es lo que genera indignación en la ciudadanía, que después se revelará seguramente en la investigación de opinión pública, pero se revela rápidamente en los picos de conversación, tiene que ver no tanto con el sueldo, sino con hacerlo tratando de que la gente no se dé cuenta de lo que se está haciendo. Con lo cual es los representantes intentando llevar adelante una medida que los beneficia a ellos mismos, pero no haciéndose cargo. Y creo que ese es el fondo del asunto. Entonces, yo dividiría estos tres temas. Lo de Milei es enormemente preocupante por esto, porque habla del modo en que el presidente concibe la relación política, el modo en que se establecen los vínculos políticos con los opositores. Lo de Adorni me parece que tiene que ver básicamente con el rol que juega. Le incrementan el sueldo, a nadie quiere, pero se le incrementa un tercero vía un ascenso. Puede no gustar. Y lo de los senadores, realmente creo que un escándalo que va a quedar así como quedó en su momento la reforma laboral hace ya muchos La años. famosa peinadita. Tal cual, que yo creo que va a quedar, o es probable que quede en la memoria de los argentinos en términos de un momento en el cual muchos argentinos estaban mirando lo que ahí sucedía y había senadores intentando ocultar lo que estaban haciendo. Digo, haciendo un parangón de esto. Nos acordamos hoy de la reforma laboral, de esa, pero no de la reforma tanto como de la votación de la reforma. Puede pasar lo mismo. Mira, Maxi, partiendo de este análisis que haces, en tu experiencia, ¿qué es lo que más mueve la aguja? Digo, esto, ¿no? Estas cuestiones simbólicas que por ahí a nosotros que estamos analizando todo el tiempo, qué hacen, qué dicen los políticos, nos escandaliza un retweet o un me gusta de Milei, pero a otra gente no le pasa. Digo, ¿cómo hago para... Digo, creo que hemos perdido como cierta capacidad de caracterizar al argentino en cuanto qué es lo que pesa más, el bolsillo o tener un representante que me represente, valga la redundancia, ¿no? Como en la opinión, a la gente Sí. no le importa tanto eso, realmente que sea un... Mira, la opinión pública, y también lo hemos conversado en algún momento aquí, que he venido muchas veces, Sí. he de decirlo, es gente conversando, ¿no? Y es gente conversando respecto de temas. Y como la gente es diversa, conversa de distintos modos. Como somos diversos, algunos conversamos de algunas cosas y otros de otras, ¿no? Entonces hay cuestiones que escandalizan a grupos pequeños, o porque tienen acceso a esa información y otros grupos no, o porque tienen interés en eso y otros grupos no. Me da la sensación de que en el caso, por ejemplo, del like de Milei, como hubo tantas, digo, yo me he enterado de ese like acá, para darles una idea, pero no me resulta para nada llamativo porque ha habido tantos que no es un evento político en sí mismo. Quizás el primer like de ese tipo de Milei lo hubiese sido que es el número 400 más las... ya deja de ser una noticia y tiene que ver con la incorporación de la representación de Milei respecto de nosotros. Lo de Adorni, por supuesto, se sabía, hubo bastante más diálogo. Básicamente es midiendo
sobre qué habla la gente, sobre qué conversa. Por eso les decía que el pico de diálogos y la descripción de las emociones asociadas a ese diálogo, por eso hablaba de la indignación, de hacia qué figura se dirigió esa indignación en el diálogo, no implica necesariamente que esto vaya a durar para siempre, pero eso implica que tiene un impacto que es llamativo, que es relevante para la ciudadanía, al menos en un momento particular. Yo trato de seguir, me gusta, es como un deporte para mí, los foros, ¿no? La gente que opina a partir de las noticias, rápidamente se individualizan, ya uno tiene cierta gimnasia en los que son trolls berretas, digamos, de personas rentadas, pero pasando ese tamiz, digamos, encontré esta semana algunos libertarios desencantados. Recordémosle a la audiencia este plan de poner los 7 senadores de La Libertad Avanza votando en contra, tuvo patas cortas, fue una puesta en escena. Esto salió por consenso, por unanimidad, la firma de Bruno Olivera así lo expresa, el tuit de la vicepresidenta de la Nación lo declama exprofeso, hubo unanimidad, y en el acta además sale que se votó por unanimidad, si no los senadores hubieran pedido que se vote en forma nominal, cosa que no hicieron, bueno, etcétera. Una persona que conozco, además sanjuanino, que trabajó para la campaña de Milei, dice: estos tipos me cagaron, son una mierda, son igual que todos, pero conociéndolo, no es un tipo que mañana vaya a votar al peronismo, o por lo menos no fácilmente. La pregunta es, ¿hacia dónde nos encaminamos? Claramente Milei empieza a bajar en su consideración pública, lo reconocen todas las encuestas, algunas más, otras menos, pero por otro lado no aparece en la oposición alguien capitalizando ese desencanto. ¿A dónde va todo eso? Mira, lo que hacía referencia, y no lo he dicho respecto de los senadores, que no están entendiendo claramente cuál es el contexto de lo que sucede, ¿no? Y lo que sucede es una ciudadanía indignada con lo que entiende que son los privilegios de ciertos grupos que se dan a sí mismos y que han sido básicamente la plataforma que ha llevado a Milei al poder. Por eso me parece relevante lo que sucedió con los senadores, porque subraya eso. Y acá hay una cuestión. Es cierto, todo esto técnicamente es exacto, esto que vos planteás respecto de que si no levantás la mano en una sesión, pero es complejo. Y las imágenes son en eso mucho más potentes, por eso nos acordamos de Lustó. ¿Me explico? Entonces, lo que sucedió fue básicamente una teatralización más eficiente. La cama, claro, el bloque de Senado de La Libertad Avanza a la gente de Unión por la Patria fue brutal. Y fue una teatralización más eficiente, lo que no implica que unos sean actores y otros no. Uno lo hicieron mejor que otros. Exacto, totalmente. Porque expusieron claramente el intento de ocultar la acción. Exacto. Bien, entonces, esto es una primera cuestión, pero detrás de esto lo que hay es un contexto de gente empobrecida, con un contexto inflacionario muy alto, que están peleando, de hecho, paros en distintos lugares, movilizaciones, etcétera, para subir el sueldo porcentajes mucho menores que estos, claro. Y que de repente uno de nosotros sea capaz de, sentado en un costado, levantar una manito y más que duplicarse el sueldo, es en sí mismo indignante. Si además lo hace a escondidas, es terrible. La indignación se duplica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con La Libertad Avanza? ¿Qué es lo que veíamos nosotros en Escucha Social? Hay algunos grupos, me parece que todavía marginales, que entendieron esa complejidad que describiste. Sí. Hay muchos otros que salieron a apoyar. Con lo cual no me da la sensación de que este sea un hecho que va a marcar que Milei de dividir entre casta y no casta pase a quedar del lado de la casta, aunque pueda ser de esa manera en el fondo. ¿Por qué? Porque básicamente un senador, que casualmente el senador por San Juan han sido protagonistas los senadores sanjuaninos de este evento. Un senador por San Juan dice que se equivocó al firmar. Se equivocó al firmar, una cosa. Claro, mala mía. Entonces, digo que en cualquiera de los dos casos es gravísimo, ¿no? Si no se equivocó es gravísimo, digo porque está diciendo que se equivocó y sería mentira, y si se equivocó, un senador de la Nación firmando un proyecto de ley con una cantidad de asesores destinados a esto y haciéndose cargo además de su bloque, porque él es firmante como responsable del bloque de La Libertad Avanza, por la ausencia, si no me equivoco, no me acuerdo si es Sago o de quién, va cambiando el responsable, no me acuerdo quién estaba, que no estaba en ese momento, y él firma, pero no firma por sí mismo, firma por el bloque. Pero todo esto es fruto de una conversación que uno puede ir teniendo y deshojando lo otro. La imagen en esto es mucho más potente.
Entonces, eso me parece que está sucediendo. No me da la sensación de que al menos por ahora esto implique que el mileísmo se desmembra porque pierde esa base de sustentación, básicamente porque lo de Milei, lo del Grupo de la Libertad Avanza quedó confuso. Lo otro quedó clarísimo. Bien. Claro, y ahí creo que hay algo en esto de esa puesta en escena y esto de, bueno, no levantaron la mano, pero sí después firmaron como bloque y salió por unanimidad, que lo primero que genera impacto es levantar la mano o no hacerlo, o sea, la imagen, y después nosotros nos enteramos que fue por unanimidad, porque estamos ahí leyendo, porque queremos ver el papel donde dice las firmas, pero el primer impacto, que es los 7 senadores de la Libertad Avanza no levantaron la mano, es lo que queda. Tal cual. Porque es lo que como que primerea el 8% de consciente. argentinos muy interesados en política, que viven, que leen todo lo que está pasando alrededor de la política, que después se juntan. ¿Cuánto dijiste, Maxi? 8%. No, lo tiraste Claro. porque lo tenés... Estamos hablando, claro. Ustedes, los consultores, Sí. lo tienen medido eso. Digo, esto son escalas de 1 a 5. Nosotros todos los que estamos acá sentados entramos en la escala, y los que están por acá también, entramos en la escala 5. Digamos, es una escala pequeñita. Sí, sí. Vivimos hablando de política, estudiamos política, leemos política, y estamos viendo qué hay detrás de lo que se muestra. Hay mucha otra gente que tiene menor nivel de interés en la política y se queda con aquellas cuestiones por ahí, no empieza a escarbar respecto de esto. Entonces lo que ve Claro. para ese caso es suficiente para interpretar lo que ahí sucede, digamos. 154-812-456 es el mensajero que Germán Montoya está revisando atentamente por si te place hoy mandar algún mensaje, por ejemplo, para Maximiliano Aguiar, o para nosotros, o para decirte que te haces socio del club de amigos, o qué sé yo. Maxi, disculpa. Dale. Siguiendo esto del porcentaje, más o menos que decís que es el 8% el que nos dedicamos usualmente a la vida política, a estudiar. ¿Es de este momento o siempre así es el promedio? No, ha ido variando. Los niveles de interés por la política han ido decreciendo en el tiempo y desde otro lugar lo que ha ido incrementándose bastante es los niveles de molestia de la ciudadanía respecto de la política partidaria. Digo, porque después podemos discutir qué es la política. Digo, pero si pensamos en la política como aquel juego de los partidos políticos por llegar al poder, se ha ido dando progresivamente, no solo en la Argentina, pero en la Argentina también, un proceso de desencanto de la ciudadanía y que genera emociones negativas hacia la política y los políticos. Digo, esto no es casual y tiene que ver, por ejemplo, con que hoy esté en el poder en la Argentina Milei, con que hoy esté haya estado en el poder Pedro Castillo en Perú, luego Dina Boluarte, con que esté en el poder en este momento en Ecuador Daniel Noboa, y toda una serie de figuras que aparecen como externos a la actividad política tradicional, el mismo Bolsonaro en algún momento, como externos a la actividad política tradicional, que ingresan con modos heterodoxos, y eso cala en una ciudadanía que está harta o cansada de escuchar estas especies de coreografías políticas entre aquellas fuerzas que se mantienen en el poder durante muchísimo tiempo. Esto es el fenómeno global, y en este fenómeno se expresan estos actos individuales, que algunos pueden tener más peso, otros menos, y para volver a lo de los senadores, tiene que ver justamente, este es el sustrato en el cual se asienta, y esto hace que la ciudadanía hoy esté conversando de esto, aún a pesar de que los senadores se han subido a sí mismos los salarios, porque está establecido de esa manera, en innumerables ocasiones, y nunca nos hemos enterado. Claro. Porque no era un tema del cual se conversaba. Perdón, otro de los que... una postilla, no me la puedo aguantar. Un miembro del directorio de YPF, que en general son ex CEOs de empresas petroleras que están ahora en YPF, acaban de proponer, lo va a aprobar o no la asamblea próxima, sueldos de 70 palos. 70 palos. Cuando le preguntaron a uno de estos CEOs... si no era demasiado, dijeron que hicieron una consulta internacional de empresas petroleras de primer nivel mundial y que efectivamente esos eran los sueldos y que correspondía equiparar hacia ahí. O sea, eso salió en poquitos lados, los invito a googlearlo. 70 palos de sueldo para miembros del directorio de YPF. Mucho se habla de si esto explota y cómo explota. Y obviamente la respuesta es, nadie sabe cómo explota y nadie sabe si explota. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde pensás que empieza
que debería preocuparse más el gobierno a la hora de poder llegar competitivos a el 2015, al 2025. O sea, hay algunos que dicen, Milei dice en el 2025 Arrasamos. arrasamos. Algunos como Santoro el otro día en televisión decía, ojo que el que la gente ande mal de guita no significa que mecánicamente van a abandonar a Milei. No está escrito que en este caso la crisis económica le quite su sustento electoral. ¿Qué pensás vos si fueras un asesor de la Libertad Avanza? ¿Debería cuidar el gobierno para no perder ese 40 y pico % que tiene según las encuestas hoy de imagen positiva? A ver, no es una pregunta fácil porque No. es muy amplia Sí. las posibles respuestas, ¿no? Por un lado, es un gobierno que conserva niveles de apoyo relevantes, digamos, al menos hasta hace una semana. Esto hay que irlo viendo entre 45 y 55 puntos, digamos, en promedio, lo cual es bastante interesante. No es enorme para un gobierno, pero sí en estas condiciones. Si uno compara con gobiernos anteriores, claro, en este momento Alberto Fernández estaba en pandemia, estaba en 70 y tantos, pero claro, era pandemia, era una situación absolutamente atípica. Él está por debajo de lo que estuvo Cristina en esta misma etapa, digamos, y por encima de lo que estuvo Macri, para más o menos situar. Con lo cual, está dentro más o menos del promedio, sacando el outlier que vendría a ser Alberto Fernández. Con la licuación que están haciendo los salarios. Pero si uno toma, para ellos si uno festejan. toma en cuenta el contexto, uno empieza a decir esto es llamativo. Sí. ¿Y qué pasa con esto? Primero, nuevamente, todas las opciones políticas alternativas absolutamente devaluadas. Vos probaste y lo hiciste mal, vos probaste y lo hiciste mal. A ver, bueno, mirá, vamos a ver con vos. Te vamos a dar tiempo, porque vos la verdad que al menos es la primera vez que lo estás haciendo. Bien, entonces eso implica que no hay opciones en condiciones de levantar una bandera, ni discursos correctamente construidos alrededor, narrativas construidas alrededor de que hay un camino alternativo que sería mejor, que sean creíbles para la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso marca un límite al hartazgo porque no se canaliza. Entonces podemos estar molestos, pero cada uno está molesto por su lado y no hay un aglutinante que nos permita que esto funcione. A veces los aglutinantes son personas, a veces son grupos y a veces son hechos. Bien, entonces no hay aglutinante persona. Digo, todas las figuras, las tres figuras que más miden a nivel nacional son figuras del oficialismo actual. Bien, eso es muy potente. Con lo cual, eso implica que las figuras de la oposición tienen un nivel de desgaste muy importante. No hay los partidos políticos desprestigiados, los sindicatos desprestigiados, todas las organizaciones que podrían estar en este momento organizando, y de hecho lo están haciendo, acciones en contra del gobierno de Milei para que esto se modifique, desprestigiados. Lo que te queda es el tercero, es el evento. Digo que con los eventos significativos hay algunas cuestiones que terminan siendo la gota que rebalsa un vaso de molestia ciudadana que podría llegar a dirigirse hacia Milei. Pero ¿qué sucede? Hasta ahora, gran parte de la molestia ciudadana se dirige hacia, aún a pesar de estar enojados con la situación actual, no atribuyen la responsabilidad al gobierno de Milei. Digo, y hemos hecho varias veces esta pregunta específicamente, de hecho hace una semana la última vez, y aparece, ¿quién es el principal responsable de los problemas de los problemas actuales? En primer lugar aparece el gobierno de Alberto Fernández, en segundo lugar aparece el gobierno de Macri, recién después aparece el gobierno de Milei. Con lo cual yo puedo estar enojado. Si vos estás gobernando y yo no estoy enojado con vos, no voy a dirigir ese enojo hacia vos, sino probablemente aún hacia estas otras figuras. Ese es, te diré, la mezcolanza de sensaciones que tienen los argentinos y que hacen que aún a pesar de estar viviendo una situación muy compleja, hasta ahora no se haya dado un evento de indignación ciudadana que logre unificarlos. Bien, nada indica que esto no pueda suceder en el futuro, pero al menos explicar por qué esto no ha sucedido hasta ahora, aún ante lo que el propio presidente se ufana que es el mayor ajuste de la historia de la humanidad. Le gusta compararse esa escala, digamos, nunca regional. A diferencia de lo que hacía Macri, que hablaba de sinceramiento, ¿se acuerdan? Sí. Él habla de ajuste. Él elogia el ajuste, él defiende el ajuste y dice además que es el ajuste más grande de la historia. Aún así, la ciudadanía no está hasta ahora resistiendo ese ajuste, y entiendo que tiene que ver con todo este entramado de relaciones políticas que llevaron a que acceda a Milei y que hoy la ciudadanía le esté dando entre 6 meses y un año todavía de tiempo a este gobierno para dar
resultados positivos. ¿Cuándo puede explotar? En el momento en que la gente sienta que Milei verdaderamente ya no cumplió, aún pudiendo hacerlo. Entonces, ellos están planteando elementos temporales. Hablan del Pacto de Mayo, hablan de que el segundo semestre la inflación ya va a ser de un dígito, habla de que va a haber recuperación después de fin de año. Bueno, si estas cosas comienzan a no pasar, va a ser el momento en que la ciudadanía va a sentir que Milei también los engañó. Ese momento potencialmente es enormemente peligroso porque, a diferencia de otros gobiernos, Milei no tiene un soporte institucional, ni partidario, ni en el Congreso, ni en la justicia, Claro, que le permita... No tiene red. que le permita sostener un gobierno. ¿Qué fue lo que le permitió sostener el gobierno a Alberto Fernández, por ejemplo? Aún a pesar de tener una imagen negativa altísima, él pudo sostenerse en un entramado institucional concebido para dos frentes que funcionó en términos de mantener la estabilidad democrática en el país, aún a pesar de tener un presidente, podía ser X, en este caso era Alberto Fernández, con niveles de aprobación muy bajos. Milei no cuenta con esa red y eso podría complicarle la gobernabilidad. Clarísimo, Maxi. Una pregunta corta, teniendo en cuenta que Milei y todo su discurso, su universo discursivo, yo siento que ha corrido el sentido común hacia un extremo, un lugar que yo nunca lo había visto y creo que es casi insólito en la Argentina, ¿no? Porque nosotros veníamos a discutir derechos, conquistados, un montón de cosas, y de repente el ajuste, así, a viva voz, está legitimado por la gente también, ¿no? Entonces el discurso y el sentido común está corrido absolutamente. ¿Cuánto tienen que ver las fake news en esto, por ejemplo, ¿no? Porque también vemos que hay dirigentes del oficialismo hablando en redes sociales con datos falsos que son dice llanamente falsos, o sea, objetivamente falsos. Vemos a los aliados de este gobierno también, como a Galperín, diciendo eliminamos unos intermediarios que nunca jamás existieron en el tema de los beneficiarios de planes sociales. Y en eso, ¿crees que también estamos viviendo un momento de legitimación de las fake news, o que ya no importa, o que no tiene valor la palabra, la verdad, el dato, el hecho? Es interesantísimo. Hay una colega de la asociación también, Malena Dip, que tiene un libro muy interesante, Fake News, Trolls y otras hierbas, o algo así se llama. Ya les voy a pasar porque es muy interesante reflexionando específicamente con esto. Una cuestión respecto a las fake news. Nunca están de un solo lado. ¿Me explico? En general, en el juego político hay fake news que circulan de diferentes actores. Hay algunos que abusan del uso de las mismas y en general son esos los que están en el poder porque tienen la capacidad también de construir, de generar el dispositivo que permite construir esas fake news de manera más eficiente, pero en general circula información que alcanza con que sea verosímil para quien la lee y que esté de acuerdo con aquello. Eso se llama el sesgo de confirmación. Esto es muy probable que yo crea aquello que coincide con lo que yo pensaba antes de leerlo. Y es probable que yo deseche o no le preste atención o descarte aquella información que, aunque fuese cierta, no responde a mis prejuicios respecto de las temáticas. Y esto funciona para todos. Es muy interesante. Otra autora. El algoritmo tiene mucho que ver. Natalia Aruete está presentando un libro específicamente sobre eso la semana que viene en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Fantástico texto. Yo he accedido a alguna cuestión previa, digamos, me parece muy interesante. Pero está bueno porque esto nos permite entender que en muchas ocasiones nosotros utilizamos la cuestión de la fake news o lo falso para describir aquello que está enfrente nuestro, porque no podemos ver lo que está alrededor nuestro y soporta nuestra mirada de la realidad. Dicho esto, los datos que presenta Milei en muchas ocasiones son objetivamente falsos. Digo, está chequeado, hay algunas organizaciones que se dedican a esto. Pero bueno, dándose esto que se llama el sesgo de confirmación, resulta que muchos ciudadanos pueden no interesarles que sea exacto el dato, porque creen en el relato global. Creyendo en el relato global, los datos pueden ser inexactos, pueden ser etcétera, pero si abonan mi creencia respecto de lo que sucede, hasta que alguna cosa puede llegar a sacudirme, y en ese momento yo empiezo a mirar de nuevo y pongo en cuestión aquello que pensé. Ahora, hablando del sentido común y del corrimiento del sentido común, que me parece muy interesante como fenómeno, lo que está sucediendo también tiene que ver con una Argentina que había superado, y voy a poner entre comillas esto, ciertos debates, y hablamos por ejemplo del 24 de marzo, de un montón de debates que parecían saldados en la Argentina, y que de repente vuelven a estar, desde cuestiones que además ni siquiera en muchos casos son novedosas, sino es retomar discusiones de décadas anteriores,
vuelven a estar puestos en cuestión. ¿Esto qué implica? Y nosotros podemos mirarlo desde dos, podemos pensarlo, y de hecho es lo que a mí me sucede, como un retroceso, pero también podemos pensarlo como grupos silenciosos que en una especie de espiral del silencio se sentía que no estaba bien que dijeran que estaban en contra de eso que estaba establecido como un consenso, y que de repente tienen alguien que representa esa mirada, que no es tanto Milei como Villarroel, en el caso específico del 24 de marzo, por ejemplo, que entonces dice, a ver, no estamos solos, che, yo también pienso lo mismo, y aparecen estas posiciones que vuelven a poner sobre la mesa debates que parecían saldados. ¿Es esto, en este caso, malo? Sí. ¿Es esto necesariamente malo? No, porque las sociedades a veces rediscuten sus cosas desde distintas perspectivas. Y esto permite pensar que la democracia no se trata únicamente de ver la solución a los problemas económicos que vive la ciudadanía, sino al modo de relacionarnos, al modo en que entendemos la historia y al modo en que concebimos lo que puede venir en el futuro, ¿no? Dos cortitas que estamos repasados de tiempo. Yo cuando te preguntaba qué es lo que puede hacer que explote, pensaba en lo que está sucediendo particularmente con el tema de las prepagas y con el tema de la universidad. Mi reflexión tenía que ver, y que quería compartir con vos, tenía que ver con esto. Cuando el loco dice, le voy a romper la cabeza a los piqueteros, va y se la rompe, ¿sí? Y opera midiendo lo que sucede en las mediciones de opinión pública, con un sector estigmatizado, los vagos, los planeros, etcétera, etcétera. Ahora, con el tema de las prepagas tuvo que recular en chancleta de una manera brutal, desdiciéndose de que las fallas del mercado no existían, de que los monopolios eran lo mejor que le podía pasar al planeta Tierra. Y con el tema de la universidad, la marcha del 23, que todos presumimos va a ser masiva, ellos también lo saben, rápidamente está intentando desarticularla porque sabe que no puede reprimir esa marcha, porque socialmente pagaría un costo mayor. La pregunta es, ¿no es que a Milei no le preocupa particularmente lo que pueda pasar con la clase media más que con los sectores más desprotegidos de la sociedad? Realpolitik. Milei, o ese grupo, digamos un grupo de principiantes en el manejo de la cosa pública, está entendiendo que hay cuestiones donde el dogma, hay que poner de costado el dogma. Bien, cosa que no hizo en los primeros meses y que le costó carísimo. Hay que pensar en la ley de bases, por ejemplo, o hasta en alguna parte del DNU, le costó carísimo. En esta instancia está flexibilizando esa mirada. ¿Qué sucede con la universidad pública? La universidad pública es un símbolo de la Argentina. Bien, de hecho, veían, y yo publiqué la mía, tu foto en la universidad pública, que tiene que ver con que para muchos argentinos, sobre todo de clase media baja, de clase baja, que aspiran a tener un futuro mejor, la educación sienten que es el camino y que tienen la posibilidad en nuestro país de aspirar en términos meritocráticos, que si yo estudio mucho y me esfuerzo, el sueño americano a la Argentina, digamos, el sueño argentino, ¿no? Podré estudiar en la universidad y si bien mi papá no pudo hacerlo, yo voy a ser capaz de que en mi familia, digamos, de repente aparezca el primer universitario y ascender socialmente. Eso está muy instalado en amplias capas. Entonces es un problema para Milei atacar ese punto. Fíjense, no tanto el CONICET, digo, pero específicamente en la universidad pública es un tema muy delicado porque implica tocar una fibra sensible de lo que es el modo en que nos concebimos los argentinos y el modo en que nos imaginamos a futuro. Hablábamos de estas discusiones. Esto es, si yo me esfuerzo mucho, a mi hijo le voy a permitir que pueda ir a una universidad pública y que se pueda recibir y que sea mi hijo el doctor. Digo, lo que está de base de esto es mi hijo el doctor, con muchas modificaciones, pero sigue funcionando en el imaginario argentino, ¿no? Entonces él está tocando ahí. Y por eso me parece que está intentando frenar este proceso, donde eso sí podría aglutinar a amplios sectores de la ciudadanía, muchos de los que votaron a él, para decir, no, papá, con la universidad pública no. Lo otro, y lo otro, me olvidé que me habías dicho. La de las prepagas. Las prepagas. Sí, las prepagas es más de nicho, porque las prepagas es sobre todo para aquellos que, no estando en relación de dependencia, la enorme mayoría, en blanco, la enorme mayoría de los argentinos, tienen la posibilidad de hacer sus propios aportes. En realidad son 5 millones, de los cuales 4 millones pagan las empresas. Tal cual. Y 1 millón pagan de Entonces estamos hablando de una cosa bastante más de nicho, etcétera, y ahí es donde Milei vira de libertario a liberal.
Entonces, no es un viraje hacia el intervencionismo del Estado. Ojo, el liberalismo concibe que debe ser aquel que dé las condiciones para que la libre competencia suceda. El libertarismo no le importa porque dice que la libre competencia, si vos sos el mejor y te vas a llevar todo, está muy bien. El liberalismo intenta generar las condiciones para que esa competencia se dé. Ahí el libertario se disfraza de liberal, o capaz que lo es. La última, y ahora sí cortita. Algunas veces pienso, y creo que todos pensamos, este tipo tiene los mejores asesores del mundo. Están, como en su momento Macri tenía a Durán Barba y otra gente que le decía cada cosa, cómo tenía que pararse, qué tenía que decir, qué no tenía que decir. Y otras veces cuando dice las cosas que dice y hace las cosas que hace, digo, este tipo es un outsider total, es un francotirador, no le da pelota a nadie. La pregunta es, vos como consultor político, ¿ves detrás de Milei una maquinaria muy sofisticada planteando la comunicación y las señales que da la sociedad, o realmente estamos con un elefante en un bazar? Ni lo uno ni lo otro. Lo que suele suceder en varios de estos casos, primero, tiene un grupo de soporte teórico estratégico, que es el CIPAC, es Bannon, que no trabaja para Milei, pero provee el soporte ideológico y técnico en el cual se basa el estilo de comunicación de Milei. Bien, y esto ha quedado, yo hace más de un año y medio, en una conferencia, hablaba de la conferencia de CEPAC, perdón, y cómo él tenía que ver específicamente con él, pero no solo él, Patricia Bullrich y muchos otros de los líderes latinoamericanos de los cuales hablé participan de ese CIPAC. ¿Qué es eso? Un congreso, donde dice, mira, comunicamos así y hacemos esto. Esto implica una organización, digo, todos hemos ido a congresos, pero implica que hay detrás de eso una base ideológica de sustentación. Su base técnico-burocrática, tecnocrática es débil, y lo sigue siendo. ¿Qué pasa? Cuando las cosas te salen bien, los que están del otro lado crees que son un genio mundial y que detrás de eso tenés el mejor de los ejércitos. Y cuando las cosas te salen mal, los demás piensan que sos un boludo. Ni boludo, ni un genio que tiene todo absolutamente planificado. La verdad normalmente está en el medio. Yo he tenido oportunidad de estar en ese lugar específicamente, en otro país, y que dijeran cosas que habían sido enormemente planificadas. Yo había estado ahí, ¿me explico? Y que finalmente lo que había sucedido es que habíamos tenido culo. Entonces, básicamente, digo, las cosas no suelen estar en ese lugar. Lo he vivido en carne propia, en algunas cosas que decían, esto es porque hicieron tal cosa. No, porque pasó un tipo y dijo, che, puede estar bueno, y lo hicimos. A veces es bastante más simple de lo que uno, no estando en ese círculo de decisiones, puede suponer. Maximiliano Aguiar, te agradecemos muchísimo, muchísimo. En realidad teníamos pensado hablar, no sabía si venía o si hablaba por teléfono. Yo pensé que iba a ser por teléfono y habíamos pensado en 10 minutos, pero bueno, cuando estás acá, obviamente el tiempo se nos va, así que vamos a tener que acomodar lo que viene. Gracias. Te invitamos, si tenés ganas. ¿Otra vez? No, te invitamos a escuchar. Lo más chistoso que venía llegando, le digo, Maxi, vas a tener que bajar de vuelta, te vamos a filmar. A partir de las 12:10 hay una mesa con representantes de los gremios universitarios, está el decano de las facultades sociales. Va a estar Adicus y Dunks, la Federación Universitaria. Mirá que bien. Están llegando. Va a haber gente que conoces muy bien. Sí. Así que nada, te invitamos a quedarte o a escucharnos.